Hola, ¿qué tal? Les saluda su profe Héctor Villasana, en el cual vamos a ver un día más la asignatura de Historia de México del siglo XX. En esta ocasión nos toca platicar sobre el sexenio de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. No te pierdas esta clase, ven, acompáñame. ¿Qué tal, chicos? Nos toca ver en esta ocasión, en nuestra asignatura de Historia de México del siglo XX, al periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, el cual ocupa la presidencia del año de 1964 hasta 1970. La sucesión presidencial en las elecciones de 1964 fue elegido presidente electo Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, el cual pertenecía al mismo partido que estaba a la derecha, el PRI. Su gabinete estuvo conformado por Antonio Rocha como procurador general, Fausto Acosta, su procurador, David Franco en la Dirección General de Averiguaciones Previas, Manuel Rosales Miranda como su procurador de justicia y Ramón Jiménez Delgado como jefe de la policía judicial. Entre tantas cosas que podemos platicar de Gustavo Díaz Ordaz, vamos a mencionar primero lo que eran las características de su gobierno, cómo fue su gobierno en general. Gustavo Díaz Ordaz estaba muy cerrado a la crítica y a la inconformidad. Él simplemente no comulgaba o no aceptaba que alguien le dijera que su gobierno lo que estaba haciendo estaba mal, y no aceptaba ni manifestaciones ni críticas. Enseguida había represión por ello. Su gobierno era un gobierno autoritario y déspota. Otra característica es que los jóvenes en ese momento estaban interesados en los contextos políticos y económicos del país, y esto suscitó a varios movimientos sociales y estudiantiles que ocurrieron en el periodo de gobierno. Su gobierno no se prestaba al diálogo, como ya habíamos comentado, era un gobierno autoritario y déspota. Debido a la forma de ser de Gustavo Díaz Ordaz, había mucho descontento social, descontento industrial y en especial el descontento de los médicos y los estudiantes. Entre cosas importantes que se realizaron en el periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz estuvo la construcción del Estadio Azteca, el Palacio de los Deportes, así como inicia el primer tramo del metro y la alberca olímpica. Otra iniciativa importante es que impulsa la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Trechas, además de poner especial énfasis en la ampliación de la red hidráulica, llegando a construir 107 presas a nivel nacional. Con el trabajo realizado por Adolfo López Mateos en la promoción y la candidatura hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos, se realizan los Juegos Olímpicos, o se hace la sede de los Juegos Olímpicos de México, los de las Olimpiadas de 1968 y el Mundial del Fútbol en 1970. Después de tanto descontento y movimientos y represiones sociales que hubieron en contra de estudiantes, él decide otorgar el voto, hacer una reforma para que las personas o los jóvenes de 18 años puedan elegir o participar en las elecciones. Promulgó una nueva ley de trabajo. En política internacional, recordemos que se inicia lo que es el Tratado de Tlatelolco en el sexenio de Adolfo López Mateos, pero fue en el sexenio de Díaz Ordaz cuando se firma el 12 de octubre de 1967. Movimiento de los médicos. Este se da a comienzos del 26 de noviembre de 1964. Hay un reclamo de pagos por los aguinaldos atrasados, principalmente a los médicos residentes.
Por todo este movimiento que se empieza a realizar, despiden a 206 médicos, por lo que se forma la Asociación Mexicana de Médicos Residentes, que comenzó a organizar paros por esta situación de los despidos injustificados, así como la falta de garantías a los residentes médicos. El 26 de este mismo mes ya abarcaban casi 40 hospitales entre el ISSSTE y el IMSS que estaban en paro, así como los movimientos ferrocarrileros que se vivían en ese entonces. Los médicos residentes piden elaborar un pliego petitorio. Entre ellos era solicitar la restitución sin represalias, revisión legal y cambiar de término al contrato beca con los siguientes ajustes. Entre ellos estaba lo que es aumentar los salarios de los médicos residentes, dependiendo de la antigüedad que tengan y el tipo de puesto que ocupaban. Si eran de primer año, de segundo año, entonces tenían una cantidad de sueldo que iba desde los 1,200 que estaban solicitando hasta los 4,000 pesos. Se les solicitaba que tuvieran preferencia para que pudieran ocupar las plazas base, que tuvieran participación activa en la elaboración de planes de programas para la enseñanza de los médicos. De igual manera, se pide una resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital, lo cual todos estos movimientos fueron en vano, tanto movimiento, tanto paro, para que al final este señor, que era muy cerrado a la crítica, muy cerrado a la opinión, no hiciera caso de todo ello. Pero vamos a ver cómo sigue. Gustavo Díaz Ordaz toma la presidencia el 1 de diciembre de 1964. Ese mismo año y ese mismo mes, el 10 de diciembre, se van a paro los médicos residentes. Dialoga con ellos y el 15 de diciembre realizan levantar el paro, con la promesa de que se iba a hacer una revisión de todos estos puntos ya tratados. En marzo se da otro paro, ¿sí? Al cual ignora lo que es la presidencia y se lleva a una represión. No hacen caso a estas situaciones. Y el 20 de marzo deciden separarse de la Federación de Sindicatos del Estado y se crea un nuevo sindicato, o quieren crear un nuevo sindicato que se dedique únicamente a trabajadores de la salud. Al no haber respuesta satisfactoria de las peticiones de diciembre, se realizan otros paros y el 14 de agosto de ese mismo año se vuelven a ir a paro los médicos residentes y el 23 de agosto se unen médicos titulados. En lugar de realizar un diálogo para llegar a un acuerdo, el presidente toma las instalaciones hospitalarias y envía a personal médico militar a ocupar esos puestos. Los médicos que no estaban laborando fueron despedidos, ¿sí? Por lo que la atención se daba directamente con doctores o médicos militares. Posterior a eso también está el movimiento de Tlatelolco en 1968. Todo inicia el 22 de julio con las escuelas 3 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, las cuales fueron castigadas y reprimidas. Para esto fueron enviados policías que entraron a la fuerza a las instalaciones, lo cual no le pareció a los estudiantes, y molesto por este tipo de represalias, el 26 de julio de ese mismo mes se convoca una manifestación, pero esta desafortunadamente se revuelve con otra manifestación que celebraban un aniversario más de la Revolución Cubana. Al ver toda esta situación, el gobierno envía a aplacar a los manifestantes y mete a la policía. En estas fechas, de igual manera, por parte de los estudiantes,
se forma el Consejo Nacional de Huelga. Y el 27 de agosto, más de 200,000 estudiantes marchan, pero son desalojados por la policía. El 1 de septiembre de 1968 informa el gobierno su plan de trabajo, en el cual también rechaza todas las peticiones que habían hecho tanto estudiantes como médicos y trabajadores. Él dice que si hay represiones, si hay movimientos que se estén haciendo ahorita o manifestaciones, él tendrá que utilizar las Fuerzas Armadas para calmar o repeler todas esas manifestaciones. A él le preocupaba tener una mala cara en cuanto a nivel internacional, debido a que estaban próximas las Olimpiadas. El 13 de septiembre de 1968, los estudiantes realizan una manifestación en silencio sin obtener prueba o respuesta del gobierno. El 18 de septiembre, ordena a los militares a ocupar el campus de la UNAM por el ejército. Estos detienen a muchos estudiantes, los golpean, incluso el rector de la universidad, en contra de esta situación, renuncia porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. El Consejo Nacional de Huelga convoca una reunión el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, pero se decide reducir a un mitin en Tlatelolco. Luego de 9 semanas de huelga, los estudiantes marchan con claveles rojos en protesta por la ocupación del campus de la UNAM por parte de los militares. Todo estaba preparado para dar inicio con el mitin a las 5:30, pero desde muy temprano se veían movimientos por parte de la seguridad, militares, policías, etc. Y siendo las 5:30, poquito más, sobrevuela en esa área un helicóptero, en el cual primero lanza una bengala verde. Poco tiempo después lanza una bengala roja, con la cual inicia el tiroteo. Se dice que ese tiroteo se da entre los soldados de la batalla del batallón Olimpia, que fueron entrenados para proteger a la gente por lo de las Olimpiadas, ¿sí? Empiezan con el tiroteo, atacando a los soldados que estaban en los edificios. Se dice que se encontraban francotiradores en esas épocas. Con todo este relajo, muere mucha gente, muchos estudiantes, debido a que la gente quería escapar de ahí, pero únicamente habían dos salidas, la norte y la sur, y en una estaba lo que es el entablado del mitin, y del otro lado pues estaba ocupado por los policías. Entonces no podían salir y fue una masacre. Se cuenta que entre todo este rollo ese día llueve, y la lluvia, en lugar de parecer agua, iba arrastrando lo que es la sangre que estaba regada ahí. Muere mucha gente es desaparecida y golpeada. Diez días después se inauguran nuestros Juegos Olímpicos en 1968. Por parte del punto educativo, tuvo cosas muy buenas, como fue darle continuidad al Plan 11 años iniciado en el sexenio de Adolfo López Mateos, en el que retoma la repartición de libros de texto gratuitos, debido a que el secretario de Educación fue el mismo que ocupó el cargo en el sexenio de Adolfo López Mateos, Agustín Gómez Delgadillo. Se aprovecha la tecnología y se inician las transmisiones de las clases de 4º a 6º grado de educación primaria, y con esto surge el proyecto de telesecundaria. De igual manera, se impulsa un servicio llamado orientación vocacional, en el cual ayudaría a los jóvenes a poder decidir ya hacia dónde ir en el nivel medio superior. Recuerden que ya se manejaban
escuelas técnicas. Entonces, aquí era una facilidad para el estudiante poder elegir hacia dónde ir. Otro punto que tomó muy importante es que se crea el programa de adiestramiento para el manejo rápido de mano de obra. Se implementó la profesionalización docente. Por eso es que ahora a los docentes se les envía a capacitar a cursos, etc. Se crea la normal preescolar y la normal superior, quedando como básica lo que es la normal, el preescolar y la primaria. Por el aspecto económico, se registra un crecimiento económico. Esto gracias al proteccionismo por parte del gobierno, y expulsó a los extranjeros de nuestro país. Se retoma la política de la sustitución de importaciones, quiere decir que se empiezan a elaborar productos nacionales. Se fomenta el desarrollo económico promoviendo un plan agrario integral, desarrollándose también la industria rural e impulsando programas de irrigación. El modelo económico del desarrollo estabilizador estaba llegando a su fin, debido a que, a pesar de toda la situación que había habido durante este sexenio, donde hubo cierto crecimiento, al final ya la producción en México ya no era tan competitiva a nivel internacional, y esto empezaba a afectar a nivel internacional en cuanto a su vista económica. Actividad. Realizar una red conceptual del periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Este se entrega en forma digital, en formato PDF. 2. En digital realiza un cuadro comparativo que se encuentra en la página 91 de tu material didáctico. 3. Responde al reporte de la lectura de los dos temas vistos últimamente, el periodo de López Mateos y el periodo de Díaz Ordaz Bolaños. Por mi parte sería todo. Agradezco tu atención. No olvides que cualquier duda puedes enviar mi correo al mail hectorvillazana@gmail.com, o también podemos estar en contacto vía Skype @hectorvillazana. En todo caso, si también es necesario, por medio de la plataforma donde ya te registraste, me puedes mandar un mensaje al cual estaré pendiente para escuchar tus dudas. Nos vemos, gracias.